Conforme con los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, la República Dominicana es el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, solo superado por Honduras. Ciertamente, es muy preocupante la cantidad de muertes de mujeres por violencia machista que se producen en el país. No pasa una semana sin que no se publique en la prensa nacional el homicidio o la agresión de una mujer por parte de su pareja o expareja, quienes materializan el asesinato o la violencia física, no obstante las órdenes de alejamiento que emite el Ministerio Público, las cuales son entregadas a las propias víctimas para que sean estas que a su vez se las entreguen a sus agresores, lo cual es una práctica totalmente absurda que no impide las agresiones en contra de la mujer. Por este motivo, consideramos que a los agresores denunciados se les debe someter de manera obligatoria a tratamientos psicológicos y se les debe poner localizadores electrónicos con el fin de que no puedan acercarse a sus potenciales víctimas, debiendo el Estado cubrir el costo total del tratamiento y de los dispositivos, pues evitar la muerte o la agresión de una mujer no tiene precio y éstas tienen el derecho a vivir sin temor a ser agredidas o asesinadas. Bien, era el comentario acostumbrado de todos los lunes del doctor Luis Yepes Zuncal, nuestro comentarista especializado que, como siempre, pues saca tiempo para un comentario actualizado de lo que acontece en nuestro país y del mundo. Abigail, es todo suyo, el doctor Marino Elseví. Con el doctor hay que hablar de política y de derecho, de procedimiento, de acciones que Pregúntele todo lo que usted quiera. llevan. Doctor, a mí me ha chocado bastante el que gente que son fugitivos en Europa o hasta en Haití lleguen aquí como si estuvieran en su casa. Hacen inversiones, caen presos aquí, los sueltan, llegan a acuerdos. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista jurídico, profesional, su experiencia personal con los organismos que tienen que velar por la llegada y permanencia de extranjeros en República Dominicana? Bueno, ahí volvemos a retrotraernos al caso, por ejemplo, de Figueroa Agosto, un joven de Puerto Rico que se instaló aquí y realizó innúmeras marañas dentro del establishment dominicano y conquistó una serie de espacios frente a su actividad ilegal, y luego resultó que parece ser él era un testigo de la reina, es decir, él se convirtió, parece, en un testigo del Ministerio Público, y parece, por lo que hemos sabido en la prensa, que ese señor le condonaron los 200 años que tenía y ya está en libertad. Ahora, ¿qué pasa en la comunidad? La falta de una comunidad de inteligencia que permita detectar a los extranjeros es muchas veces porque esas personas andan disimuladas, andan con otra identidad o tienen dentro del establishment, dentro de la comunidad de inteligencia, protectores. Recuérdese que aquí no puede haber, diríamos, tráfico de drogas sin poder, sin políticos y sin militares. Eso lo he dicho en los tribunales durante mis años de ejercicio y no es una prédica nueva. Ahora, también hay otro aspecto fundamental. Entre las comunidades de inteligencia internacional hay competencia. Por ejemplo, hay grupos que maneja la DEA, grupos que maneja la CIA, grupos que maneja la inteligencia nacional de los Estados Unidos
y otros subgrupos que maneja la inteligencia internacional. Y entonces surgen las rivalidades entre esos grupos. Y un individuo, de repente, mañana se sabrá en el tiempo, que trabaja para una comunidad de inteligencia y luego la otra comunidad en competencia, ya sea por las informaciones que posee, ya sea por el alcance del negocio que estos manejan, que son miles y miles de millones de dólares, entonces lo hacen preso. Y cada 10 años hemos estado mirando aquí en nuestro territorio que aparece un nuevo Figueroa Agosto. En este caso son estos ciudadanos de los Países Bajos que vivían en el país, fueron sometidos jurídicamente y fueron sancionados en los tribunales dominicanos, se quedaron aquí y parece ser que empezaron a trabajar para las comunidades de inteligencia de organismos internacionales. Llegó el punto en que ya no lo necesitaban y lo hicieron preso. O sea, pero la subsecretaria vino y trajo una lista, ya no lo necesitamos, agárrenlos. quizás no es a ese nivel, quizás el nivel es otro, porque yo vuelvo a repetirte, hay un libro interesantísimo que se llama Narcotráfico S.A. que te recomiendo lo leas, para que tú entiendas el entramado de ese maldito negocio del narcotráfico, donde básicamente nunca tú vas a ver un banco norteamericano preso a los gerentes, ni a un señor apellido White, ni a un señor apellido Black, ni Smith, sino que siempre son colombianos, venezolanos, dominicanos, es decir, latinoamericanos, brasileños, puertorriqueños, para mencionar, qué sé yo, hasta bolivianos, que originalmente siempre están encabezando la lista de las persecuciones, pero usted nunca ve el banco que se beneficia y por donde hay lo que se llama el lavado de dinero y conozca a su cliente. Pero aquí, doctor, también está pasando una situación peor. Por ejemplo, tenemos una persecución del Ministerio Público contra funcionarios del gobierno pasado y muchos están presos y otros en proceso. Sin embargo, hay conocido 4 o 5 diputados que han sido acusados de narcotraficantes y están haciendo vida, usted lo ve en los restaurantes, en los bares, en las playas, en los hoteles, como si nada fuera, y las autoridades ni políticas al partido que pertenece lo sancionan, ni jurídicamente están sancionados, simple y llanamente lo agarraron, están acusados y andan con libertad. Y esa gente proyectaron candidaturas de ellos y por vía de consecuencia proyectaron las demás candidaturas. Y esa gente con el movimiento económico también están en los bancos y aquí nadie aparece como responsable. Pero esto que aparenta que también Estados Unidos tiene doble moral, porque antes, bueno, un diputado que estaba ligado al narcotráfico era un escándalo. Ahora están haciendo vida normal en República Dominicana y nadie los mira. Lo que pasa es que la presunción de inocencia también alcanza a los diputados. Y el principio de que la libertad es la regla y la excepción es estar preso también alcanza a los diputados. Para los de un solo lado. Pero, no te quiero decir, pero para el 80% de los presos preventivos que hay en el país y para el desastre que hay en La Victoria, para esa gente no existe esos principios. Ahí usted tiene razón. Sin embargo, yo creo que el Congreso tiene que revisarse. Porque así como nos estamos revisando en otro orden, hay que revisarse porque usted debe recordar, y así lo dice la ley, que la Cámara de Diputados tiene que convertirse en órgano de acusación frente a un legislador, en este caso, que esté sometido a la justicia por algún tipo legal criminal. Y es el Senado quien tiene que hacer el juicio político para traducirlo a la justicia. Sin embargo, esta práctica no se ha llevado a cabo y en forma consuetudinaria los congresistas se han hecho cómplices con su silencio de muchos congresistas, valga la redundancia, acusados de crímenes y se hacen ellos los tontos y no lo ponen en la agenda y mucho menos formulan la acusación en contra del congresista involucrado en un crimen. Pero es que los partidos políticos tan pronto acontece eso, no debieran llevarlo en la boleta.
Pero ya que lo llevan, tan pronto acontece eso, deben inmediatamente provocar una suspensión o de hecho alguna sanción, pero eso no se ve en la República Dominicana. Lo que pasa es que el juicio político implica a los partidos políticos. Si no hay una línea del partido dentro del Congreso, no caminan esas acusaciones y mucho menos la acusación dentro del Congreso. Esa es la verdad. Doctor, había ahí decía que solamente se persiguen a lo de un litoral con los procesos en marcha en República Dominicana. Pero yo veo que ahí sale ahora a relucir irregularidades por 30.000 millones en lo que sería la obra cumbre de Leonel Fernández, el metro de Santo Domingo. Desde su óptica como jurista, hay en esa denuncia de la Cámara de Cuentas posibilidad de que se procese a Yandino Peña. Mira, esa acusación surgió en el programa de investigación de Alicia Ortega y tiene muchos años pendiente de conocimiento. Evidentemente que para usted formular una acusación está dentro de los límites de los artículos 19 y 95 del Código de Procedimiento Penal, que establece la formulación precisa de cargos. Entonces, le toca al Ministerio Público ahora analizar todo ese andamiaje de pruebas que existen hace mucho tiempo y las que hoy se están recopilando y hacer una formulación precisa de cargos con relación a este caso. Y le toca al ingeniero Yandino Peña tener primero el principio de que su presunción de inocencia debe ser favorecida. Y segundo, de que él tendrá que responder de cada una de las formulaciones precisas que le haga el Ministerio Público. Pero se dice que el Ministerio Público, doctor, y ahí usted como abogado, no cumple con sus propias funciones porque se dice que cuando hay una persona imputada, el Ministerio Público debe de aportar los datos que tiene a esa persona para que pueda defenderse. Es y correcto. Aquí el Ministerio Público no hace esa acción, se queda con los datos y no se los da a los imputados. Tú bien dices, dice aquí el artículo 95, Sí. numeral 1, ser informado del hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplicables. Artículo 95 es un derecho que tiene toda Un persona simple imputada. estudiante de Derecho, usted es un maestro, usted No, pudo dar la pero lectura completa. Yo le tenía hice que la pregunta recordártelo sobre eso mismo. para que sepa que tú no estás inventando ni yo tampoco, pero eso está en la ley y ese es el debido proceso que establece el artículo 69 de nuestra Constitución, que debe ser cumplido en todos los estadios de la investigación. Doctor, ¿podrá la Procuraduría General, representada por el equipo de Miriam Germán, en lo que resta de este cuatrenio, cumplir con la labor del Ministerio Público Independiente sin independencia económica? Mira, los procesos se saben cómo comienzan y no se sabe cómo terminan. Fíjate, el caso Calamar comenzó con 20 imputados y ya 14 declararon, o mejor dicho, se convirtieron en testigos del Ministerio Público, para que la gente lo comprenda mejor. Bajo ese predicamento uno no sabe muchas veces hacia dónde se dirigen los procesos. Lo que sí es lo siguiente, el Ministerio Público está totalmente atiborreado de procesos. Y esos procesos están en la fase inicial. Por tanto, ahora es que comienza, después de la fase preparatoria, preliminar, como se le llama jurídicamente, el juicio al fondo en algunos casos. Por tanto,
Hay otros casos, como el Calamar, que el Ministerio Público está pidiendo 18 meses para seguir la investigación, lo que indica que quizás en este periodo de gobierno no termine. Pero la continuidad del proceso es parte del Ministerio Público. Y en la medida que eso vaya siguiendo, pues en esa medida el Ministerio Público A, el B y el C, con los expedientes, con las pruebas, tiene que llevar a cabo su función como acusador público. Porque no olvidemos que el Ministerio Público en esta fase es un acusador en nombre de la sociedad y que a su vez la persecución penal es parte de la política criminal que en este caso está, diríamos, caracterizada dentro de la política del mismo gobierno de que es un Ministerio Público independiente y que a su vez está en contra de la corrupción administrativa prevista en los artículos 146 de nuestra Constitución. Doctor, se han hecho encuestas y se habla, un tema que usted trató al principio, de los problemas cardinales del país. La corrupción se ha querido vender como la panacea del gobierno. Sin embargo, la gente cuando sale en primer lugar sale la situación inflacionaria, la inseguridad, pero también salió en la última encuesta de que el 69% de los dominicanos entienden que el gobierno está trabajando para los ricos. Usted hablaba de los popis del gobierno. Esto entonces, con ese inicio introito suyo, ¿puede ser cierto? Es posible y es la percepción que las encuestas están dando. Correcto. Y ojalá que el presidente Luis Abinader le dé un giro a su gobierno en esta etapa que le queda de alrededor de un año, 11 meses. Y sobre la base de que el gobierno debe ser para todos. Y más un gobierno que tiene como punto de partida ideológico y conceptual histórico a José Francisco Peña Gómez. Hoy Peña Gómez gobernaba con ese grupo de blanquitos y popis que tiene este gobierno, bajo ningún concepto. Y este país, todo lo que pasó, la revolución de abril, que hoy cumple 58 años, era para que un grupito tuviera el gobierno en sus manos. Un grupo de escogidos, que como bien se señala en todas las encuestas, son personas que son buenas, tienen que ser personas muy decentes, muy honradas, y me imagino que muy bien formadas, pero el país no es para ese grupo solamente. Este país es de todo. Y este país no puede ser repartido por un grupito de popis, como tiene este gobierno. Y lo repito, un grupo de blanquitos que se creen dueños de este país. Y no es así. Este país se formó sobre la base de los trinitarios con sangre. Y Francisco de Rosario Sánchez, era un moreno como yo, sí, fue el que tomó la decisión de la separación o muerte. Y sobre esa base, este país no puede estar en manos de un sector que, dicho sea de paso, es el sector más pequeño en términos raciales. Por lo que el presidente debe tomar eso en consideración, porque es una de las cosas que más indigna a la población y más a los PRDistas, que son legítimos seguidores de José Francisco Peña Gómez. Pero aquí hay mucha gente que no conocía a Peña Gómez, como ustedes dos y como yo, sí, que lo vi en mi casa y que bailé cerca, al lado de él. Y fue un amigo imperecedero, que vivió en Francia, allá en el hotel de mi tío Máximo López Molina, y nunca le pasé factura. ¿Y qué es lo que ellos se creen? ¿Que este país es de ellos? Este país no es así. Aquí hay que ponerle límite al poder. Y hay que decirle estas cosas para que el presidente la oiga, porque él tiene un grupo de Orfeón que le dicen que todo está bien. Pero mire cómo le roban. Mire lo que pasa ahí en esa huelga. Nadie lo defiende. Y entonces tiene un grupo de talentosos que se creen dueños de este país. No, yo estaba equivocado. Aquí hubo gente que cayó presa y que tuvimos que salir fuera de este país para que ellos tuvieran ese cargo. Que se dejen de bravuconería y de altanería un grupito que se cree que este país es de ellos. ¿Eso no le garantiza entonces, con esa posición que usted ve, con tanta seguridad la reelección al presidente? Es posible, aquí pasa de todo. Pero el presidente tiene que cuidarse, porque si quiere reelegirse no puede seguir con ese grupo. Y solamente son los popis los que están en el gobierno. Yo conozco, por ejemplo, gente que de traición muy humilde y que no son ni siquiera blanquitos,
que están en la administración. Yo le estoy del presidente diciendo Abinader. lo que toman decisiones. Hay muchísima gente en el PRD que tiene que estar en el poder. No tuvieron 16 años fuera del poder. Hay que darle los cargos. No, el PRD estaba en el poder, Pero- el PRM que estaba en la oposición. Bueno, pero el PRD, el PRM y el PLD son hijos de Juan Bosch. Son los hermanos separados que de un momento a otro salen del gobierno y vuelven otra vez, pero en el fondo, si usted se pone a ver la base del PRD, es la misma que cuando vino Nicolás Silva, don Ángel Miolán y el señor Ramón, que le decía Castillo, Ramón Castillo, que dicho sea de paso era compadre de mi Ramón papá Castillo. y su hijo vivía en mi casa. Y nosotros no le pasamos factura ni tenemos ningún sueldo de ningún pendejo de eso. ¿Qué es lo que se cree? Antes que concluya el programa, el PLD y la Fuerza del Pueblo, a mi entender, ya pactaron en la municipalidad. Y pactaron, y yo digo a mi entender, porque en un hecho, para mí insólito, el PLD le cedió en Fantino la presidencia del Cabildo a la Fuerza del Pueblo, teniendo el PLD con que tener el control de la sala capitular. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, en esta etapa, así como en un momento dado el PRD y el PLD tenían las bases en sus manos, de un lado Jacobo Magluta y del otro lado don Juan, en este momento el PLD y la Fuerza del Pueblo también se disputan esos espacios, pero en la base son los mismos, porque son la gente que todavía recuerda aquellos cursillos, aquellas charlas y sobre todo aquellas reuniones que se organizaban para conocer la historia dominicana, para hacer cursos sobre la realidad social dominicana, que Bosch había escrito un libro y que servía de base para la discusión ideológica, cosa que se ha perdido, porque Doctor, ahora todo el mundo anda, búscame lo mío. Doctor, llegamos al final del programa. Es una pena, porque usted sabe que a usted nos encanta, porque usted no baraja pleito, no baraja tema. Vamos a decir pleito, no, porque usted es un conciliador, no baraja tema. Él lo dijo, Sin aquí no embargo, se entrega cuestionario. sin embargo, yo le voy a dejar una tareita para cuando usted vuelva. Chequeme a ver si hay en los ministros de este gobierno uno que tenga su color, que no sea un blanquito. Y para ello es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.